Hola, ¿qué tal? ¿Eres Amor? Amor, Andrés Moreno, ¿Qué médico. tal? Bienvenido. Bien, afortunadamente, Miguel, viendo tu video, me pareció oportuno hablar un poquito sobre creencias religiosas y el respeto a los demás seres humanos que no están en la misma línea religiosa. Adelante, adelante. Bueno, lo primero y más importante, la ideología de género no existe en la realidad. Es solamente un paquete de inquisición contra las personas que no están de acuerdo con las creencias cristianas, católicas eventualmente. Es muy interesante ver, por ejemplo, que no aparecen nunca los textos de las personas que acreditan o hablan bien de la ideología de género, solamente aparecen los detractores. Y una ideología que no tiene practicantes no existe. Es muy importante entender que cuando uno se pone en el plan de descalificar a los demás, como me acabas de descalificar como troll, eso es una falta de respeto. Y es muy interesante que los cristianos estén tan seguros de que, por ejemplo, la Biblia habla de homosexualidad y pecado, cuando revisando cada uno de los versículos que han sido usados con toda la frecuencia del mundo para descalificar a los homosexuales, no hablan de homosexuales. Entonces, lo primero que yo pido es, entiendan que esa posición hace daño a otras personas. Si uno quiere creer en algo, tiene todo el derecho a creer en ese algo, que es lo que sea. No hay ningún problema. Pero cuando va a otras personas a imponerles sus creencias a costa de su salud y de su dignidad, ya no estamos hablando de cristianismo. Si quieres, empezamos por ahí. Claro, a ver, en primer lugar yo diría que use un condicional. Dije, sí es un troll, no dije, eres un troll. Entonces, pues yo no he agraviado en absoluto, no he ofendido en ese caso. El condicional, Ok, perfecto. en primer lugar. Y pues después, si quieres, rebobinar el video para que puedas corroborarlo. En segundo lugar, me parece a mí que lo que tú dices no se corresponde con la realidad. ¿Ok? Ahí te puedo citar un libro, ¿ok? Y por si a lo mejor ¿ok? Leerlo y estudiarlo un poco el tema. Por ejemplo, el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, del doctor Iturrieta, donde precisamente ahí vas a poder ver todas las fuentes que quieras, vas a poder ver todas las pruebas de una ideología de género. No solo eso, puedes justamente meterte también en todo lo que, por ejemplo, en el programa ESI, que se encuentra en muchísimas partes del mundo, no sé dónde estarás tú, pero probablemente esté también en tu país, que es un programa de educación sexual integral, y eso precisamente es propio de la ideología de género, conocida también como teoría de género o teoría gender, y todas las manifestaciones que también se ven continuamente y todos los reclamos que se hacen, o aquí en España como la estabas también citando antes, conocida como ley trans. Todas estas son pruebas objetivas irrefutables. Entonces no me queda muy claro porque dices que no hay, digamos, pruebas objetivas, que en la realidad no hay algo así, o sea, solo hay detractores y no están en cambio los seguidores o aquellos que apoyan, que sostienen este determinado movimiento ideológico político, porque sí los hay. Y, en fin, entonces... Mira, mira que Pablo Muñoz y Turrieta es precisamente un detractor que ha utilizado la idea de la ideología de género por años para hacer fortuna. ¿Tú has leído su libro y has corroborado las Su fuentes? libro, conozco sus exposiciones, el libro no le voy a gastar el tiempo. Conozco todas las Deberías. conferencias que él ha dado sobre su libro y me permite saber que esa idea de que los trans o no existen o son trans por capricho o etcétera, etcétera, eso carece de toda base científica. Cuando usted investiga sobre el tema, encuentra que los trans tienen unos cambios cerebrales que están demostrados por resonancia magnética nuclear funcional y por PET,
tomografía por emisión de positrones, que demuestran que la persona que tiene pene y testículos en su cerebro tiene un cerebro completamente femenino y tiene toda la razón para decir que se siente mujer, y es una justificación científica que está dentro de lo que dicen la Asociación Americana de Psiquiatras, la Asociación Americana de Psicólogos y unas 35 o 40 asociaciones médicas más. Entonces, con respecto al tema trans, queda claro que lo que dice el doctor Pablo Muñoz Iturrieta carece de cualquier fundamento científico, porque toda la evidencia que se puede conseguir está en contra. Y la evidencia que en cambio está en contra de esta supuesta evidencia, ¿qué hacemos con ese tipo de evidencia? Porque la evidencia es evidente. ¿Quién dice que alguien aprende a ser transexual? ¿En qué artículo encuentro eso? ¿En qué artículo se encuentra eso? Pues en muchos artículos científicos. ¿Que uno aprende a ser transexual? No, no hay ni uno. No hay ¿No? ni uno. ¿Estás No hay seguro? ni uno. Científico no hay ni uno. ¿Estás seguro? Señor, es muy claro que cualquier artículo que diga eso va en contra de lo más racional, No, científico, no va en legal y contra de de lo más derechos racional, humanos. va en contra de organismos que, por cierto, esos organismos también siguen una propia agenda política y nada más. Las evidencias son Miquel, evidencias. Miquel, Las evidencias no siguen las agendas políticas. las evidencias las puede conseguir muy fácilmente. Le puedo citar al doctor Dick Schaap, un científico holandés que desde el 2004 ya tiene los trabajos que muestran eso. Y la doctora Daphna Joel de Israel, que con una muestra de 1.500 personas demostró los cambios cerebrales propios de hombres y mujeres. Y es Si los más, cambios cerebrales, ¿tú sabías que se cambian también en virtud de la conducta? Por ejemplo, viendo una no, cantidad... Sí, 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 por cierto, claro que sí. Por ejemplo, la no, mala conducta de ver una gran cantidad de pornografía también puede llevar a cambios cerebrales, por ejemplo, en el lobo prefrontal, perdón, en el lobo frontal, lo cual justamente va a inducir en cierto modo a las personas a que tengan unas determinadas tendencias desordenadas. Por ejemplo, alguien que antes no se consideraba homosexual se va a considerar homosexual. Alguien que antes, por ejemplo, se consideraba simplemente una persona que se sentía atraída por otros adultos, al igual que él, se empieza a sentir atraído por los niños. Eso se debe justamente a un cambio debido a la conducta y no a otra cosa. a Entonces, ver, la conducta cambia Michele, también a el ver, cerebro. vamos por partes. Sí. Estudiar música o estudiar idiomas cambia el funcionamiento cerebral. La orientación sexual está fija desde los primeros años después del nacimiento, probablemente al nacimiento. Lo mismo que la transexualidad, porque consiste en unas estructuras anatómicas de partes muy fundamentales del cerebro. La ínsula, las ínsulas, los hipocampos y las almendras, las amígdalas, que son estructuras muy básicas, fundamentales y que no van a cambiar con la conducta de la persona. Hay que entender, lo más importante de lo que yo quiero transmitir hoy es: sus creencias religiosas son sagradas, tiene todo el derecho a pensar y creer lo que quiera. Pero cuando usted difunde información que no tiene sustento científico y que hace daño a las personas inocentes que viven dentro de la ley, eso no es cristianismo. ¿Sí me No, entiende esa te parte? equivocas. Claro, no, y te entiendo, pero estás equivocado. Lo Perfecto. que es ¿En qué me cristianismo, equivoco? Cuénteme. justamente en esto, cristianismo tiene que ver, entre otras cosas, con el orientarse a la verdad y con el defender y predicar esa verdad. Por lo Bueno, tanto, sí que va a ser cristianismo decir que pues, hay personas que van a estar equivocadas en sus conductas, en su modo de actuar, en esto, en ok, aquello, así que por por lo favor. tanto el cristiano debería hacer estas cosas. O Bueno, aquí ahora el cristianismo va a cristiano, decir a alguien de fuera que no es cristiano, decir que es cristianismo. el cristiano no tiene ninguna obligación de ir al otro Claro que sí, a claro criticar. que sí. Pero es que no pueden imponer sus creencias, Michele. Es que Pero sus ustedes creencias tampoco son para pueden poner ustedes, sus pero para los creencias. demás no. ¿Por qué ustedes imponen sus creencias Ahora, entonces? ahora, ojo, no hay un solo He hecho una pregunta, ¿eh? versículo, perdón, He hecho una pregunta. ¿Por qué ustedes imponen sus creencias? ¿cuáles creencias estoy imponiendo?
Por ejemplo, Porque es que una vienes, cosa es creencia y otra vienes a... cosa es evidencia científica No, respaldada por claro. trabajo. Sí, bueno, ¿Sí me habría que ver si entiende? verdaderamente es evidencia Un, científica o un, no. Más allá de eso, a su a vista ver, aquí para decir lo que los cristianos tenemos que supuestamente hacer, creer, pensar, hacer, eso es imponer tus propias creencias y que además están tratando de determinar desde tu perspectiva qué debería ser el cristianismo. Entonces tú desde fuera estás tratando de decir, cristianismo perdóname, debería ser esto perdóname, porque yo sostengo que es no esto. soy yo el que dice que debe ser un cristiano. Tú Por sabes supuesto, que los adolescentes LGBT tienen 4 veces más posibilidad de autolesiones y claro. autolesiones terminales por la presión social, y que está demostrado que es por la presión social, el desprecio y el acoso por su orientación sexual o identidad de género. Habría que ver si está demostrado, cómo está demostrado. Con trabajos hechos Es, correctamente. Una técnica sí, que no claro. te funciona, Michele, es Ujú. descalificar la ciencia, descalificar las asociaciones médicas y científicas Yo y no descalifico la descalificar los ciencia. trabajos de investigación. Para empezar, no existe algo así como la ciencia. Existen científicos con determinados modos de actuar, con determinados métodos científicos que van a llevar a cabo. No todos usan, por ejemplo, el mismo método científico y que además se van a ver movidos, muchos, por algunas intenciones poco nobles, otros en cambio con intenciones nobles. Entonces no existe algo así como la ciencia, en primer lugar. En segundo lugar, Ok, los descalificativos tú también los estás usando. Yo obviamente aquí, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Lo que es fruto de un determinado saber, sin poder, obviamente aquí poder traer sobre la mesa evidencias, por cierto, tú tampoco las estás poniendo, tú sí vienes no, preparado, yo yo las no puedo venía poner, no hay preparado. ningún problema. Sí, sí, por supuesto, yo Las también, pongo pero después de este video, te ujú, pongo evidencias, no hay problema. sí, sí, me parece bien, pero la cuestión es que de todos modos me gustaría saber por qué tú sí tendrías que venir a imponer tus creencias así como también el resto de la comunidad LGBT también tendría que imponer sus creencias y nosotros tendríamos que acatar esas creencias y vivir en virtud de sus creencias en lugar de vivir en virtud de nuestras propias creencias. Bueno, te lo voy a decir de la forma más simple, Ujú, porque las personas LGBT tienen ciencia, medicina, ley y derechos humanos que van en contra de que los acosen, los ultrajen, los descalifiquen y les quiten su dignidad. Y lo peor, ¿quién está el, descalificando y cristian, quitándoles la dignidad? el Perdón. Porque una cosa cristianismo, es atacar el argumento, otra cosa es atacar a la persona. el cristianismo es muy claro en decir que no es tu función juzgar. Hay 10 versículos distintos que dicen no No es juzgues. cierto, no es cierto en absoluto. Te los puedo pasar en cualquier Sí, por momento que favor, ya los tengo cerca. ahora mismo, por favor. Ok, lo otro es entender que en toda la Biblia no hay un solo versículo que diga que la homosexualidad es pecado. No es Si cierto usted, tampoco. si usted estudie cuidadosamente los términos que hay, Ujú, encuentra que ninguno de esos versículos que se han usado inveteradamente para acosar ujú. a los homosexuales habla de homosexualidad como tal. Hablan específicamente de sexo injusto, para decirlo en términos teológicos, en sexo injusto, en un sexo en el que la persona no puede dar su consentimiento. No es cierto, eso tampoco. Me parece que Bueno, aquí el que debería estudiar no soy yo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 y 10. Corintios 6:9 dice que las personas malakoi, que se traduce como afeminados, ni las Ujú, personas arsenokoitai, que se traduce como homosexuales, ujú, no irán al reino de los cielos. ujú. Ahora, cualquier Biblia que diga la palabra homosexual es una falsificación, porque No, en ninguna parte aparece el término homosexual en las cartas de Pablo, por ejemplo. pero, a ver, Arseno coitai ujú. significa hombre cama y se habla de esclavos dedicados al comercio sexual, prostitutos y peques. Lo voy a dejar ahí para que no haya problemas en tu video. No, yo no tengo ningún Es, problema con el uso de esos términos. ok, Pero entonces, antes de que sigas, que la objeción sea que no aparece la palabra reciente, moderna, homosexual, no, ¿ok?
que por cierto es una palabra obviamente latina, cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que no aparezca ese término como tal, entonces eso no es un nombre No, paja y no tiene absolutamente nada que no, ver con como tal, porque nosotros apuntamos al concepto. El concepto Michele, es ese justamente. el Mm. punto no es que no diga homosexual, es que no dice ningún término que sea aplicable a una pareja de homosexuales del siglo XXI. Están hablando de esclavos, están hablando de prostitutos y eso no es homosexualidad. Esa, El- la- esa palabra griega también aplica a lo que es el mantener una relación sexual entre dos personas del mismo género. sí, pero por fuera del Exacto. consentimiento. Uno de los Es, dos es un esclavo o es un prostituto y eso no es la homosexualidad del siglo perdón, XXI. la prostitución no tiene que ver con el dar consentimiento. Sí, la prostitución tiene que ver con que usted está teniendo una relación sexual por motivos económicos, no porque la desee. Pero sí se da consentimiento. No el consentimiento que tiene una pareja del siglo XXI ¿Qué quiere homosexual. decir consentimiento entonces usted con esa Consentimiento quiere palabra? decir que yo lo desee, que me antoje, que me provoque, que quiera tener esa relación sexual. Eso no es definición de consentimiento, perdón. Me muere la pena. ¿Cuál es entonces? La definición de consentimiento es que yo no me opongo a que se haga algo, sino a que digo sí, concedo el permiso para hacer esa determinada acción, lo que fuere. Eso es consentimiento. No tiene que ver con lo que usted está diciendo. Yo estoy diciendo que estábamos hablando de prostitutos esclavos y de esclavos, de gente que era capturada por andrapodistes, por proxenetas secuestradores que aparecen en la carta a Timoteo. Una cosa son los esclavos, otra cosa son los prostitutos. Estamos hablando de dos Ok, cosas distintas. ok, sitúate en el siglo primero y me dices si estamos hablando de sexo consentido o de sexo forzado. Sí, ambas cosas. Si era una pregunta, la respuesta es Sí, ambas cosas. ok, entonces, ¿en qué parte de la carta de Pablo de Corintios hablan de un sexo consentido entre dos personas iguales, entre dos personas que son libres de dar el consentimiento? Es que si yo doy sexo por dinero, no es un consentimiento moral, es prostitución. ¿Listo? Y usted en el andropo, senocoites, eso, estamos hablando de personas que no están en su casa teniendo una vida más o menos organizada según cada pareja, sino de una persona que está forzada a dar sexo por dinero. Puede que en el momento de acostarse diga sí. Eso no quiere decir que esa persona no esté actuando bajo coacción. No es sexo libre. No es una elección personal y no puede ser considerada una decisión moral, ¿Qué ética. entiende usted por libertad? La posibilidad de escoger. Muy Esa es bien. mi... Y la persona que se dedica a prostituirse, ¿no tiene acaso la posibilidad de escoger prostituirse o no prostituirse? Michele, las personas que se dedican al sexo por dinero Ujú. no lo hacen porque les antoja. No, No hay nada no, más esta no es la respuesta. desagradable, Perdón, no se me ocurre. esta respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que he hecho. Usted mismo dijo que libertad es la posibilidad de escoger una cosa u Sí, otra. sí, Muy bien, pero tú entonces, estás hablando de escoger en el momento de la relación sexual a cambio de dinero. no Cuando yo te necesariamente en estoy, ese momento, sino como tal desde el principio, como tal. La persona que se prostituye, ¿acaso para poder ir a prostituirse no tiene la libertad, no tiene la posibilidad de escoger si prostituirse o no prostituirse? es el menor de dos males en la mayoría de los casos. Pero esa sigue sin ser la respuesta a la pregunta. No, esa es la respuesta. No, en No es absoluto. una elección libre. No No es es una una elección elección libre. libre. ¿Quién le coacciona a esa persona para que se vea obligada en cierto modo? Porque aún así seguiría pudiendo decir, no, no quiero prostituirme, pero ¿y dónde está en todo caso la coacción en virtud de la cual esa persona estaría obligada a prostituirse? Los problemas económicos.
Nadie Pues sale el viernes a eso no es prostituirse porque es coacción. muy divertido. Eso no se puede considerar como coacción. Coacción solo la puede imponer otra Uy, persona. la peor, la coacción más brutal y más vil, Ujú. que a una persona no se le ofrezca ninguna otra posibilidad y tenga que acudir al sexo por dinero. Pues Pero yo, ojo, yo he ojo, vivido en la, yo me he criado en la pobreza, yo he vivido en la pobreza y en lugar de irme a prostituir, me he ido a buscar trabajo. Un perfecto, Miquel. trabajo, obviamente, digamos, noble, ¿no? Porque Uy, alguien podría ver la prostitución también como trabajo. Entonces yo también he vivido en la pobreza. Y también sé de otras listo. personas que también han estado en un estado de pobreza muy, pero que muy fuerte, sin tener comida que poner en su boca por días. Con Y todo aún así respeto, no se han ido a prostituir. Así que la escasez de dinero no puede ser razón con, suficiente, no puede ser razón de coacción para que esa persona se prostituya. con todo respeto, Miquele, que tú no hayas acudido a la prostitución no es el argumento definitivo para miles, cientos de miles, millones de personas que sí se ven en la obligación de hacerlo. Claro que sí, porque usted está diciendo que la escasez de dinero termina siendo una condición suficiente que impone coacción a la persona para que esa persona se vaya a prostituir. Es decir, que esa persona no tenga la posibilidad de escoger otro camino. Pero yo estoy poniendo en cambio casos, el mío, por ejemplo, en primer lugar, y con uno ya sería más que suficiente, y No, también el caso de otras personas que yo no, conozco, no, no, claro que Miquel. sí, porque usted usa un universal. Si usted usa un universal y yo le muestro un solo caso de algo que contradice a su universal, entonces, en ese caso, Miquel, su universal qué pena, deja de pero ser verdadero. una persona no es evidencia, un millón sí. ¿Una persona no es evidencia? ¿Qué es No, no evidencia es entonces? evidencia, es un ¿Qué caso es evidencia? específico. ¿No es evidencia? Evidencia es cientos, miles o decenas de miles de personas que evidentemente se ven obligadas a tomar el camino de la prostitución. Ojo que nos desviamos completamente del camino. Yo venía a hablar de ideología de género y homosexualidad, pero Que eso listo. tiene que ver también, que eso tiene Tiene que ver que, con el tema, que- en cierto modo. ¿en qué parte de la ideología de género tiene que ver con la prostitución? Ah, pues los términos que usted estaba definiendo desde el griego para tratar de decir cuál sería el concepto al cual apuntaría, ¿no? Señalaría ese término en griego. Entonces, en ese sentido Ok, tiene que ver y sobre todo tiene Arsenocoites no es homosexual en el sentido del siglo XXI, en el sentido de una pareja del siglo XXI que se ama. Arsenocoites es sexo forzado. usted sabe Puede que cómo se usted, hace. Una pregunta, perdón, antes de que sí, siga, porque eso ya dígame, lo he repetido ya más de una vez. sí, ¿Usted sabe cómo se hace exégesis? señor mío, yo sé cómo se hace exégesis y tengo un problema muy grave con eso. Ujú. Y es que cuando dice verde, usted debe decir amarillo y quedó listo el problema. Los problemas en la Biblia con ese tema son enormes, pero yo no quiero meterme en ese punto porque no es por exégesis que existe o deja de existir la ideología de género. No, Existe o estamos deja hablando de de la Biblia, no existir. estamos hablando de la ideología de género ahora. Ahora estamos hablando de Ok, los términos en Biblia, la Biblia, porque Biblia, usted venía aquí a decir Biblia. qué es lo que el cristianismo Entonces, debería creer y no creer, ok, desde fuera, entonces, encima del cristianismo. vuelvo a una idea anterior. Sí, Malacoy. perdón, pero quería un momento yo cerrar la mía, Sí, si sí, me sí, dejas un adelante, momento. adelante, bien pues. Claro, las palabras, para empezar, el concepto como tal nos remite a lo que en la actualidad también entendemos por homosexual, en primer lugar. En segundo lugar, las palabras se entienden en el contexto. El contexto como tal, tanto de la epístola de Primero de los Corintios, como también de lo que es la teología de San Pablo, como la que es también del cristianismo, porque obviamente aquí nos vamos remitiendo a contextos siempre más amplios y por lo tanto fundamentales, implican justamente que las relaciones correctamente ordenadas son aquellas que se dan entre un hombre y una mujer, además casados, obviamente de relaciones sexuales, ¿no? Hablando en ese sentido, entre un hombre y una Ok, mujer casados. Cualquier tipo de relación fuera de este tipo específico es algo que va en contra de lo que el cristianismo sostiene. Y ok, aquel tipo de relación entre un hombre y otro hombre, desde siempre en el cristianismo y desde antes incluso del cristianismo, en el judaísmo, siempre se ha entendido
en ese mismo sentido. Quizás Ok, con palabras, con términos distintos, pero el sentido es el mismo. ok, listo. Entonces vamos a ver el contexto en el cual está ese versículo. El No, no, versículo que sigue. el contexto no del capítulo como tal únicamente, sino el No, no, contexto no, no, del no, señor. No, pensamiento. Aquí se habla del contexto del pensamiento. no, el contexto es muy fácil. Eso erais algunos de ustedes antes, pero habéis sido lavados, habéis sido justificados. Entonces, hay una lista larga, bastante larga, de situaciones en las cuales Pablo habla de quienes no irán al reino de los cielos, pero dos argumentos más. No encuentro en ninguna parte que haya ataques persistentes, sostenidos y ultrajantes contra secuestradores, ladrones, mentirosos, estafadores y demás personas que están mencionadas directamente en esos versículos. Ni se menciona nunca tampoco que Pablo directamente dice eso está justificado, ya está en el pasado, quedó atrás. A ver, yo quiero repetir el punto porque no parece que sea suficientemente claro. Hacer daño a otra persona, robarle su dignidad, crear un ambiente de hostilidad y maltrato, de ultraje contra, por ejemplo, un adolescente homosexual, porque sus creencias religiosas le dicen que la homosexualidad está mal, es una cosa infame. Solamente usted puede creer lo que quiera, pero llevar eso a cientos de miles de homosexuales que hay en el mundo o de transexuales que hay 1 millón. En solo Estados Unidos hay 1 millón de transexuales viviendo como transexuales en este momento. Que esas personas tengan que recibir una afrenta tras otra porque la religión dice eso, porque la iglesia dice eso, porque el cristianismo no lo dice, es algo que tiene que ser pensado y evaluado lo más pronto posible, porque no es, va contra la ley y va contra los derechos humanos. Muy bien. ¿Dónde estuvo el agravio, el ultraje y todo lo que acaba de decir ahora usted aquí en este vivo y en el cristianismo como tal, entendiendo obviamente por cristianismo la Iglesia Católica, porque eso es el verdadero cristianismo? Bueno, supongamos que cristianismo es solo la iglesia católica. La afrenta, por ejemplo, aparece en Fiducia Supplicans, cuando las parejas homosexuales no merecen ni siquiera una bendición de tercera en una esquinita. ¿Y dónde está la afrenta, perdón? ¿Dónde está el insulto? ¿Dónde está el agravio? El Y todo insulto lo está en demás no que decía. tratar a una persona sana, normal y que vive dentro de la ley como un paria. ¿Y eso no es un insulto acaso? Eso es un insulto. ¿Desde cuándo insulto se define de ese modo? ¿Cómo defines tu insulto? Insulto yo lo defino como un tipo, para empezar, etimológicamente, como algo que justamente deja aturdida a la persona por algún tipo de golpe que recibe. Eso es como etimológicamente se definiría insulto. Hoy en día se suele entender insulto como un tipo de agravio que se hace en contra de la persona por herir de algún modo digamos, su razón, su racionalidad, sus sentimientos por un determinado menosprecio que se le hace. Pero ese menosprecio evidentemente tiene que ser objetivo. No puede ser únicamente subjetivo. No puede ser, porque yo ahora me estoy sintiendo ofendido, me estoy sintiendo insultado, entonces eso de por sí significa, de suyo, va a significar que realmente es un insulto. Porque hay personas que se les dice, hombre, a lo mejor no eres lo suficientemente alto como para poder hacer una determinada cosa, entonces se siente insultada, se siente ofendida. Hoy en día se le dice a alguien, espera, para, porque te estás equivocando y ya se siente ofendido, porque, ay, me menosprecias. Entonces, insulto nunca va a tener como estándar para poder determinar qué es verdaderamente un insulto y qué no es un insulto, la medida objetiva de la propia persona. Miquel, estás Perdón, usando casos subjetiva, no objetiva. específicos para generalizar. Es una técnica común, pero no funciona conmigo. A ver, el problema es que
los LGBT son ultrajados, insultados, agraviados, y que la base que se usa para ese tipo de actitudes contra los LGBT es religiosa, A ver, no y vuelvo a cristiana, insistir, perdón con la pregunta, pero religiosa. es que no se pero es que no responde usted a la pregunta. Usted lanza afirmaciones, lanza calumnias y no responde a las preguntas. ¿Dónde está el insulto, el agravio, el ultraje en, por ejemplo, fiducia supplicans o en cualquier otro documento de la iglesia? ¿O dónde lo estuvo en este vivo? A ver, ya eso lo respondí. Qué pena. No, no, qué Fiducia pena, pero no es supplicans así. No respondió nada usted. es un agravio al tratar a los homosexuales como seres humanos cristianos de segunda. No se les trata como seres humanos cristianos de Sí, segunda, porque para se les empezar. niega el derecho a una bendición. Podría ir a preguntarte de quién proceden las bendiciones, porque si es del sacerdote, que se las queden. Pero si las bendiciones vienen de Dios, no tienen derecho a decomisarlas. Claro que sí, porque si Dios va a dar la No. bendición Las al bien bendiciones de y Dios eso para no una es un bien, persona no están entonces, sometidas a que otra persona las decomise. No. La iglesia ha fallado en grande con el tema de la homosexualidad. sí, Y pero es yo un justamente problema estoy que hablando le de está Dios, no estoy hablando de generando la iglesia, ¿eh? enormes problemas por no afrontarlo honesta y directamente. Pero yo no estoy hablando de la iglesia, yo estoy hablando de Dios, estoy diciendo cómo Dios podría bendecir a algo que no es un bien, cómo podría Dios bendecir algo que Porque, no es una verdad. porque no es bien y verdad el amor entre los homosexuales. ¿Cómo que no es bien y verdad? Claro que sí es bien y sí es verdad. Y eso es Entonces, ¿por demostrable qué no puede ser bendecida? racionalmente, filosóficamente. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué no puede ser bendecido el amor entre dos homosexuales? Si es bien y verdad, tú lo has dicho. No, justamente lo que he dicho es que no es bien y no es verdad. Ah, ok, ¿por qué? ¿Qué Bueno, hace que el amor entre dos homosexuales sea malo y falso? que no es verdadero amor. ¿Por qué? ¿Qué es amor para usted? ¿Quién determina qué es amor y qué no? Porque me parece que aquí entramos en un área muy espinosa que creo que es un asunto de Dios definir qué es amor y qué no es amor, y no en la iglesia. Decir Por supuesto. en esa forma, decir en esa forma que el amor de los homosexuales no es amor, es un ultraje, es una afrenta. No es un Porque ultraje. te Hombre, pone, cualquier cosa es un ultraje sí, para usted. Desde su perspectiva, todo es no, es ultraje. de los más graves, ultraje espiritual. Descalificar el amor de una persona me parece un ultraje, pero de lo Es que más primero hay que... ¿Y es amor? ¿Qué es amor para usted? ¿Cómo definiría usted amor? uh, unión. Es el ¿Amor es unión? principio, es el principio que nos hace cercanos los unos a los otros y a nosotros con Mm. Dios. Eso es Entonces, amor. si por ejemplo yo me sintiera por un tipo de unión cercano a una niña de 4 años y que de ese modo me sentiría más cerca a Dios, ¿eso sería también amor? Eso es otro ultraje, que es comparar la homosexualidad con pedofilia. Es otro No, no, ultraje, yo no estoy comparando la pero de lo homosexualidad con peor. pedofilia, ¿eh? Yo no estoy Me haciendo eso. estás Yo lo que poniendo estoy como haciendo es tomar ejemplo de su ustedes. definición de amor. Yo lo que estoy haciendo es tomar su definición de amor y tratar de aplicarla a otro caso, porque la Yo puedo, definición tiene que ser aplicable a todos los casos y no solo a no, uno en particular. yo puedo perfectamente tener amor por una niña, pero no sexual. Y esa diferencia es la base moral de la decisión. Claro, Una la niña cuestión se es le que tiene, se acerca a uno y recibe unión con una niña de 4 años Ujú, en el sentido de adulto a niño. ujú. Pero eso no es sexo, querido. Eso es una Muy- forma en- completamente distinta y usar eso entonces, como ejemplo es una afrenta. entonces, el Y es amor en una el caso de los afrenta, homosexuales, ¿qué tipo de amor tendría, qué tipo de unión tendría que ser? Perdón. Porque es que pues, usted está dando definiciones y luego cambia las definiciones. no Entonces, si señor, vamos a no cambia la definir, definiciones, lo he sido muy clarito. A ver, entre dos claro, homosexuales puede haber exactamente el mismo amor que entre dos heterosexuales. ok, El mismo, qué va a exactamente el mismo. consistir ese tipo de amor? De la misma calidad. ¿En qué va a consistir ese tipo de amor? Eso depende de cada ser humano. Y no, yo no puedo juzgar tu amor, ni el amor que tienes por tu pareja. ¿Por qué? Porque cada amor es distinto, pero procede de lo mismo. Procede. Palabra técnica. Procede de. El amor entre dos homosexuales es tan amor como el entre dos heterosexuales.
Puede ser un amor asqueroso, borrascoso, complicado, absolutamente terrible, o puede ser un amor infinito, maravilloso, que une a dos personas para acercarse a Dios. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que no podemos reducir a unos pocos casos terribles y espantosos lo que sucede con otras parejas. Lo más importante, no hay un solo versículo que diga que la homosexualidad es pecado. Lo voy a ampliar más. Jesús jamás dijo una sola palabra de condena contra los homosexuales. Le voy a decir más. ¿Qué pasaría si sentáramos aquí a Jesús al lado de nosotros dos y le hiciéramos esa pregunta? ¿A quién cree que respaldaría? A usted no. Bueno, yo creo que Desde sí. luego, definitivamente. Y por cierto, sí que tenemos Creo al que sí. Señor Jesús hablando en contra de los homosexuales y condenándolos. ¿Dónde? ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 22. Uy, lo tengo que buscar. Esa es nueva para mí. ¿Tiene? Jesús hablando. ¿Qué dice Jesús en el capítulo 22 en contra de los homosexuales? Que ningún homosexual podrá entrar a la Jerusalén Santa, porque serán condenados y tendrán que, lamentablemente, padecer en el lago de fuego y azufre que arde eternamente. ¿Tiene otro versículo? Pues ahora ese es el que se me ocurre. ¿Y por No, qué tendría que traer otro versículo si con un versículo es suficiente? porque hay 35.000 versículos en la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no hay absolutamente ninguna evidencia sólida y contundente para afirmar lo que usted está afirmando. Pero entonces, bueno, si nos vamos a eso... 35.000. Hay ¿Qué tiene que 2.500 ver? versículos que hablan de cómo tratar a los pobres. Sí. Hay 10 versículos que dicen no juzgues a tu prójimo. ¿Desde cuándo, perdón, pero desde cuándo la cantidad equivale a cualidad? Desde cuando podemos usar la Biblia para dar múltiples argumentos. Desde Por nunca, ejemplo, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, la por cantidad es ejemplo, sinónimo de cualidad. le ¿Qué recuerdo, está diciendo? el No, que no, esté no, no. libre, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ujú. ¿Y? Entonces, ¿de parte de quién estaría Jesús? ¿Del débil, del que ha sido humillado, mancillado y golpeado? ¿O del que se para como fariseo con el dedo arriba Pero si vamos a usar ese a versículo, juzgar? habrá que entenderlo también en su contexto. El contexto no indica lo que usted está queriendo decir, porque el mismo Señor Jesús fue quien dijo que tenemos que juzgar a la gente. Después, obviamente, de No, habernos nosotros, sí, por supuesto. no, lo que dice Jesús es que si quieres juzgar, juzga tu vida. Hazte No, no, cargo no, de no, no. juzgar tu vida, no a los No, no, demás. no. ¿Cómo Por el quieres juzgar? contrario, Dijo, multitud de dice, versículos dicen, dice el no Señor juzgues para Jesús, que no seas juzgado. dice el Señor Jesús que para poder juzgar la paja que hay en el ojo ajeno, primero hay que quitarse la viga que uno tiene en su ojo. Y después de haberse quitado la viga que tiene en su ojo, puede ir Ok, y ayudar a su hermano a quitar la paja que tiene en el ojo propio. Entonces, perfecto. eso es sinónimo de decir, ¿quieres juzgar? Muy bien, pero primero trata de solucionar tus problemas, sobre todo si el problema es del mismo orden, y después, una vez que tú tienes resuelto tu problema, ve y ayuda a tu hermano a Ok, resolver tu problema. te hago otra pregunta entonces. ¿Quién tiene resueltas todas las vigas en todos los ojos de todos los cristianos? Pues ¿Cómo no lo puedes sé, usar eso? ¿Cómo no lo puedes sé. decir que tú eres el Mm. parámetro No, 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 limpio no. y Nadie puro está que diciendo permite que juzgar a los que la demás? persona es el parámetro, ¿eh? Eso no es lo que se está Exacto. diciendo. Lo que se está No, diciendo es que si, por ejemplo, hay una determinada ley que dice, por poner un ejemplo, no mates, ¿no? No mates a otro, correcto. no asesines. No Supongamos que más. hay una ley que dice algo así. Y yo, por ejemplo, no soy un asesino, porque no he matado a nadie. Entonces, yo puedo ir a donde un asesino y decirle, has matado y has hecho algo mal y tienes que tratar de hacer algo para corregir tu condición. Sí puedo hacerlo. Sí. Supongamos, perfecto, entonces estoy juzgando y estás de acuerdo en que está bien juzgar. Pero bueno, sigamos un momento con lo que iba a No, decir. Y voy estoy, a estoy terminar de solo con esto. acuerdo. Sí, pero solo quiero terminar con una cosa, con esto. Supongamos que yo también fuere un asesino, supongamos, ¿no? Después de haber resuelto yo mi problema, yo puedo ir a donde el otro que también es asesino y decirle,
estás cometiendo un error. Yo resolví el mío. Ahora te toca a ti resolver el tuyo. Y te estoy juzgando y te estoy diciendo que tienes que cambiar. Entonces, eso es Perfecto. lo que está diciendo el versículo. Entonces, Me encanta. obviamente una persona que no se encuentra en el desorden de la homosexualidad, por ejemplo, puede ir a decirle desde el orden al otro que sí es homosexual, mira, te encuentras en un problema, en un desorden afectivo y por lo tanto sería bueno, si tú quieres, porque aquí no se trata de imponer absolutamente nada a nadie, simplemente se trata de decir la verdad y si el otro quiere la toma y si no la rechaza, si tú quieres, podrías resolver tu problema. Ok, muy importante, tres cosas ahí. Primero, Ujú. estás confundiendo la verdad con tu verdad. Segundo, No, estás descalificando el amor entre los homosexuales con múltiples formas. es Y que no es es, amor. pero ¿por qué no es amor? ¿Cómo se te ocurre decir que no es amor porque no te gusta a ti? No se trata con que no me gusta a mí. Justamente esta es la cuestión. O tú eres el que está tratando de establecer esto desde un principio subjetivo. Yo en cambio lo establezco desde un principio No, 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 objetivo. no, 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 no. Un momentico. Es que Ujú. la Iglesia Católica y Miquele no tienen el monopolio del amor, ni son las Por personas supuesto. que pueden calificar o descalificar a alguien porque el amor les parece o no les parece. Y ese Sí, es el sí es que has punto. entendido que es el verdadero amor. Sí, sí es que lo has podido entender. Sí, sí, yo entiendo que es el verdadero amor y es muy, ¿Qué es el muy verdadero difícil amor? de encontrar en este planeta, pero ¿Pero qué es algunas personas entonces? parece que sí lo logran. Perdóname, ¿Pero qué es entonces? Porque si solo vamos a definir el amor cada, como la unión entre dos personas, eso cada, no es amor. Eso es un accidente de relación y nada más. cada persona define lo que es amor y lo que es el amor a su pareja. Muy bien, entonces si yo Tú no puedes ni entonces calificar ni aquella descalificar eso. persona que va a definir que amor hacia otra persona va a ser y que va a ser hacia su pareja, va a ser amor hacia, por ejemplo, él como un adulto de 50 años hacia una niña de 4 años, entonces va a estar en su Miquele, derecho de poder Miquele, hacerlo. no, es insultante, absolutamente agresivo y vulgar comparar el amor de dos personas homosexuales con un amor No, pederasta. estoy tomando tu definición, mi No, querido no, no, amigo. no, pero no son iguales, no son comparables. Me estás comparando peras con escorpiones. En absoluto, yo estoy No tomando sé tu si definición sabes. de amor y la estoy aplicando a todos a otro caso No, que no, sea es que no distinto. puedes aplicar esa definición de amor a tu antojo. Entonces, ¿hay otra definición de amor? Adiós. ¿Cuántas definiciones hay de amor? Perdón. Puede haber 1 millón o 300 millones, es que no importa eso. Dios es amor, Claro que listo. Ok, importa. sigamos No, eso no adelante. es una, No eso no es juguemos a las definición. definiciones que bloquean el proceso. No, en No se absoluto, trata, porque si no no, definimos, no, si no tú definimos, no vamos a me saber estás de qué estamos metiendo en hablando. tú me estás metiendo en el amor una relación pederasta. Me estás Tú eres diciendo el que que lo es está amor. haciendo con tu definición de amor. Eres tú el que No, lo hace, estás y usando ni mi te das cuenta. definición de amor que es muy compleja, que no nos cabe aquí. La estás usando para perpetrar tus insultos. En De las absoluto, no es un relaciones, insulto. el amor entre dos homosexuales. No, es En todo caso, eres tú el que pederasta. insulta, ¿eh? Punto. ¿Eh? Eres tú el que da una definición de amor, la presenta como de orden universal y cuando yo la voy a querer aplicar a un particular que estoy No, justificado en hacerlo, tú entonces estás no se estirando las puede. cosas a donde no van, a donde no van. No, en absoluto. Y ya te expliqué que el amor pederasta, ya te Simplemente te estoy expliqué que el demostrando. amor pederasta está fuera del amor porque está haciendo un daño a un inocente. ¿Y cómo puedes saber eso? ¿En virtud de qué lo afirmas? Miquele, ¿cómo que tengo que saber si una relación entre un hombre de 50 y una niña de 4 está por fuera del amor? Pues sí, tendrías que Pero por demostrarlo. Si vas a favor, querer, si vas a no, decir que no, 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 tu no, definición de amor, primero no, dices que es francamente, universal, luego no es universal, sino que es particular. no. Y El después dices amor que, bueno, puede haber de un hombre de 50.000 50, definiciones de amor. no, un momentico, Perdona, si dices, entre una no, persona de 50, el momentito me lo vas a tener que dar tú. Si tú dices ok, que se pueden dar 50.000 definiciones de amor y que todas van a estar bien, que todas se van a poder usar, entonces, ¿en virtud de qué vas a descalificar esa definición de amor que podría dar una persona que, teniendo 50 años, quiere estar con una niña de 4 años? ¿En virtud de qué la descalificas? ¿Por qué tú eh, vas a querer imponer tus creencias no, no y tu son mis modo de creencias. vivir a esa persona? No son mis creencias, perdóname, Miqueli. Una persona de 50 con una niña de 40, de 4 años va contra la ley, los derechos humanos, la medicina, la ciencia y todos los demás códigos que podamos mencionar. Nadie puede decir
que está con una niña de 4 años desde el punto de vista sexual, porque eso es amor. Eso olvídalo, que no funciona. Y es insultante que tú compares ese delito cruel, despreciable y miserable con el amor entre dos homosexuales. Eso, Bueno, mi estimado amigo, son uh-huh, las injurias de las que te estoy hablando. Gracias es por que, darme la oportunidad de mostrarlo tan claramente. Cuando tú comparas el amor de un homosexual con la actividad de un pederasta para dar el ejemplo de por qué lo uno es igual a lo otro, eso es una injuria. Y qué es una pena que injuria cruel. Qué pena que ni es injuria ni tampoco es insulto por mi parte, en todo caso por tu parte, porque en el momento en el que tú estableces una definición de orden universal de la palabra Uh-huh. amor y después yo quiero aplicar esa definición universal que has dado a otro caso, entonces no estoy diciendo yo por mi parte que eso se considera amor, sino que usando tu Michele, definición, lo que estoy Michele, haciendo es decir que es mostrar como tú. un abuso sexual no es amor. No des más vueltas que estás nadando en un remolino de fango. Un Pero abuso sexual no cómo es defines amor. abuso Punto. sexual? Punto ¿Cómo defines final. abuso sexual? Una persona de 50 años con una niña de 4 años, ¿cómo que no es abuso? A ver. No, no, estoy preguntando cómo defines. ¿De qué modo defines abuso sexual? Si es que podemos El seguir juego de dando las definiciones, porque antes definiciones, dijiste que ni siquiera eso querías dar está, definiciones. mira, Pero es que eso si no das está, definiciones no vas a saber de qué estás hablando. Si no no, sabemos yo de qué sé muy estamos hablando, claramente entonces que ¿para qué estoy hablamos? hablando, Michele, yo sé que estoy hablando y lo he No, te estudiado. aseguro que tú tampoco sabes de qué estás hablando porque ni siquiera sabes dar una definición universal de amor. Sino que primero la das de modo universal, después te contradices al decir que es particular. No, el amor es algo que cada uno tiene que definir a su manera. Muy bien, entonces si cada uno tiene que Quedó definir qué es el clarito, amor a pero su quedó manera. clarito. Sí, Mi bueno, definición de amor, después de haberla cambiado por tercera vez, la definición de amor, entonces si cada uno puede uy, definir Michele, qué es no, el no, amor a no. su manera, ¿por Este qué juego no tendrías que funciona. imponer? No, es que Este no es juego un no juego, funciona. son las implicaciones, son las consecuencias lógicas necesarias de No, tu propia proposición, de no. tu propia afirmación. Estás extrapolando una definición No, 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 básica no. a un asunto aberrante y lo No estás es ni siquiera una extrapolando definición con la básica, es una intención definición que tú das. Ni siquiera de los psicólogos descalificar actuales el dan amor de esa los como demás. definición. No, 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 no. Tú das Sí, una definición de amor. Y yo entonces voy a tener que aplicar esa definición de amor a un caso real para bajarlo de lo abstracto a lo listo. concreto, porque así es como Te lo, funcionan las cosas. te lo vuelvo a Entonces, decir una vez más porque no has querido oírlo. Un a abuso ver, sexual no es amor. No puedes usar esa definición de amor mm, para aplicarla a un abuso sexual. muy bien, pero Eso no es legítimo. vuelvo a preguntar, ¿qué es un abuso sexual? ¿Cómo sabes cuándo se da un abuso sexual? Mira, eso está perfectamente definido. Son múltiples circunstancias y te van a censurar el video si yo sigo. Pero cuando te exhibes tus genitales a una menor de edad es abuso sexual. Mm, Cuando lo fuerzas a tener relaciones sexuales es abuso sexual. Cuando descalificas, o sea, cuando alguien te dice no y tú sigues, es abuso sexual. ujú. Hay 15, ¿Tú, por ahí tú sabías, 15 eventos tú, tú específicos, los sabías que encuentras hay en Google, es que no es difícil. ¿Tú Es sabías que que hay niños tú sabías que hay niños de 5, 6, 7 años que no se les tiene que forzar para mantener abusos sexuales porque lo hacen desde siempre y para ellos es algo normal? Por lo tanto, dan su, entre comillas, entre muchas comillas, su consentimiento para tal práctica aberrante. ¿Y ¿Tú lo tú sabías? calificarías de amor eso? No, yo en absoluto, pero yo tampoco califico de Exacto, amor lo perfecto. que Ya hay, llegamos a un el acuerdo tipo en de algo. afecto que Eso hay, está maravilloso. el tipo de afecto que hay entre dos Por fin homosexuales. llegamos a un acuerdo. 50 años y 4 años es abuso sexual y no es amor. Empezamos a ponernos de acuerdo. En ese sentido, sí, pero es que si yo voy a Perfecto. aplicar tu Ahora, definición de amor, no, tú estás no, no, usando mi eso no es definición abuso para sexual. perpetrar unos ejemplos que son absolutamente fuera de lugar. Tú tendrías que cambiar la definición que tienes de amor, porque en No, virtud de la definición que yo tú no tienes de tengo amor, esa definición es de la amor. consecuencia lógica. Sí, has dado tres definiciones Yo distintas no y lo tengo vas a poder definición. ver cuando rebobines el video. No tengo definición de amor porque el amor es Dios, es infinito y no me cabe en la cabeza. Esa es una de las ¿Entiendes eso? definiciones que has dado y Solo no se puedo hacer entiende. tentativas con ejemplos que muestren algo específico,
¿Qué fue lo que traté de hacer? Y tú estás convirtiendo en un montón de fango. Qué pena. Muy bien, pues nada. No, no, Entonces, no, no es el asunto. dado A que no ver, podemos seguir adelante porque no se pueden dar definiciones que sean válidas, que no se estén tú cambiando ni nada tienes por el una estilo, definición de amor, Michele. claro, ¿Cómo es? Qué maravilla, cuenta. querer el bien del otro. Eso es bondad, eso es caridad, eso es muchas cosas, pero amor No, es la causa de ese querer y no lo estás definiendo. no en absoluto. Amor es querer el bien del otro. Ahora habría que entender qué significa por querer y qué significa por bien y qué significa por otro. Si es que entiendes esto desde ya, pues no pasa nada y No, seguimos. Pero si no yo lo entiendes qué entiendo quiero muy bien, decir pero lo yo, entonces interpreto voy a tener que distinto. definírtelo. ¿Estás Yo lo seguro? Porque entiendo lo que bien. me acabas de decir no equivale a la definición de lo que sería querer bien y otro de acuerdo a la definición que yo te he dado. Querer el bien del otro no significa, no es el significado de amor, no es la definición de amor. ¿Qué es el bien? Eso está maravilloso, porque bien sucede que tiene múltiples interpretaciones. Por ejemplo, que yo me meta en la vida de otra persona a descalificar su orientación sexual o su vida sexual o su pareja o su amor por otra persona, eso no es bien. Eso está perfectamente fuera del cristianismo y no es bien y no puedes argumentar que estás haciendo bien cuando otra persona recibe un ultraje, un dolor, una pérdida de su dignidad porque no se ajusta a tus creencias religiosas. En absoluto, eso depende del modo, del medio que se tiene para conseguir ese determinado fin. Porque, por cierto, tú estás haciendo justamente lo que me estás recriminando conmigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sería válido lo que tú estás haciendo o no? Yo no te estoy ofendiendo personalmente, Miquel. Ah, ¿no? En el momento en el que dice, Mira, a ver, pues no se trata de eso. no, no se Yo no trata de eso. estoy O sea, diciendo, el a ver, decirle a alguien que está haciendo cuéntame, mal, cuéntame que está algo. haciendo, Yo que en está algún haciendo momento mal, he dicho, Miquele, tú eres un equivocado, un hereje, y tienes que revisar tu religión porque lo que tienes como religión no funciona. perdón, ¿en qué ¿Alguna vez yo momento, te lo dije? perdón, ¿en qué momento entonces yo o el cristianismo ha dicho, por ejemplo, no sé, Pedrito o Sultanito, tú estás haciendo mal en tu vida como tal? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué Con momento se ha hecho en respecto, este vivo o dónde está ese documento de la iglesia que diga algo así? ya eso quedó claro en el pasado. Puse el No, ejemplo no das específico, la evidencia. ¿De fiducia, qué? supplicans. No Pero se te habla de una puedo, persona en particular. bueno, pero te estoy, ¿Se habla de una persona en particular? ¿Se dice Pedrito, tú sabes, Sultanito? bueno, tú revisa los comentarios anteriores a ver qué encuentras. ¿Y qué tienen que ver los comentarios Yo me voy anteriores? a Aquí estamos retirar, hablando de mí, estamos hablando de la iglesia. No estamos yo, hablando de yo, los comentarios que se puedan dar aquí en este chat. mira, yo me voy a retirar de este diálogo porque es un diálogo de sordos. Y a mí no me interesan los diálogos de sordos porque es inútil. Hago una invitación final a todos los católicos del planeta, a todo el que vea este documento, este video, para que considere si en el momento en que le está echando en cara a los demás, a una persona que es homosexual y que eso, con eso va a ir al infierno, al lago de fuego, como lo dijiste tú, si está haciendo algo que valga la pena. Si esa persona tiene la opción de cambiar, dejar de ser homosexual y cambiar a heterosexual, o lo que sucede es que la persona sigue siendo homosexual porque no tiene opción, porque la homosexualidad no cambia ni la heterosexualidad cambia, y lo que va a hacer es abandonar la iglesia y a perder todo el apoyo espiritual que puede ofrecer tu iglesia. ¿Me entiendes eso? Es No, la yo sí lo iglesia la que entiendo, está pero fallando en el amor, en la eh, unión, en la eso lo dijo bondad. Jesucristo. Eso que dijiste que lo dije yo, lo dijo Jesucristo. Yo simplemente repetí sus palabras, ¿eh? Y antes tú decías, si es Ya que lo buscaré, Jesús no se sé por qué sentara, no, se es sentara, la primera vez en años que claro, oigo porque hablar si de no que se lee la, Apocalipsis 20 porque es tiene ese 22. es 22, perfecto. Ujú. Eso lo buscaré con cuidado y miraré cuáles son las palabras que usa realmente y la forma en que las usa realmente. Queda la invitación hecha para que
por favor, consideren si están haciendo un daño o un bien. Si quieren el bien para otra persona, miren si sus bofetadas son el bien, porque casualmente nunca se encuentra a un religioso diciéndole a un homosexual, oiga, venga, cuénteme qué fue lo que pasó, por qué usted hace eso, qué es lo que falló. No, siempre es el lago de fuego. Y eso, mi querido amigo Michele, Tú has escuchado no es hablar amor. tú has escuchado hablar a todos los religiosos y por eso que puedes decir que no se encuentra ningún religioso que haga tal cosa. No, no, yo no he dicho que no haya religiosos que entiendan. Y Sí, eso es hay lo que, iglesias no que completas no que hagan, reciben que a no los digan. homosexuales con los brazos abiertos. Muy Y bien. la Iglesia Católica de Alemania recibe a los homosexuales con los brazos abiertos. No he dicho lo que estás insinuando. Y eso es lo No que a estoy mí me insinuando nada, estoy creó repitiendo tus malestar. palabras. ¿Mm? No estoy insinuando nada, no estoy insinuando nada, sino que estoy repitiendo tus palabras. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Evidentemente, cuando alguien tiene oídos sordos, sería bueno que pudiera primero abrir los oídos para tratar de entenderlo. Y es lo que de verdad te animo a que puedas hacer con todo el corazón para que puedas entender qué es el bien de verdad, qué es el amor, qué es la verdad, cuándo se tiene que defender una creencia y cuándo en cambio es mejor callar una determinada cosa. Te deseo que Dios te bendiga y que te conceda su gracia. Muchas gracias por tu invitación y por permitirme discutir contigo. Eh, Espero que oigan la invitación que le he hecho y que empiecen a enderezar la opinión que tienen del amor, porque es el mismo amor de los heterosexuales y es el mismo Dios, amor, el que está presente ahí entre dos homosexuales. Te deseo una feliz noche y que estés muy bien. Con tu Lo permiso mismo. me retiro. Hasta luego.